Sí, esa es una buena pregunta, me la hacen mucho. A la hora de que tengo que mandar biografías para algún proyecto, siempre hay confusión de que no saben cómo ponerme el título, si soy artista colombiano, chileno, peruano. Porque en Perú me presentan como fotógrafo, artista peruano, en Colombia como colombiano y aquí todavía no como chileno, pero en proceso. Así que yo la verdad no me identifico como con una nacionalidad específica. Soy, no sé, un fotógrafo andino o no sé, sudamericano, pero trato de que mis fotos o mi trabajo hable de una problemática así general, local de acá. Sí. Pues no sé, la verdad que la foto contemporánea abarca tanto hoy en día que trata de ocuparse de las distintas problemáticas, así que yo no estoy seguro que haya hoy en día como un estilo marcado distinto, una problemática específica que haya a cada país, sino más bien eh, por ejemplo, yo tengo una relación muy buena con fotógrafos que en Perú que trabajan temas de paisaje y tiene mucho que ver con lo que está pasando acá y son fotógrafos artistas que siempre están en tránsito, colaborando con distintas instituciones, viajando, haciendo residencias, así que definitivamente yo creo que esos límites de fronteras en este caso no se da. Y hay cruces y además que son fotógrafos, artistas que no solo trabajan la fotografía, se desplazan hacia el video, la escultura, la instalación. Entonces eso todavía abre más el campo y de verdad que no lo veo que estén como limitado a un territorio específico. Yo creo que, claro, esa sería la desventaja de lo que está pasando hoy en día, gracias a Internet y la facilidad de la información que tenemos y la hora de compartir trabajos es súper conveniente, pero sin duda va a tener sus desventajas también. Y creo que eso sería una de esas, que se pierde la especificidad, se pierde eh, pues no sé, la necesidad de hablar de una problemática como más local, que sin duda la hay, pero al mismo tiempo para que una obra yo creo que sea contundente, tiene que funcionar también como local, pero también como una problemática más general, ¿no? Entonces sí, tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí, definitivamente. Y cada vez más yo me estoy dando cuenta que el encuadre va cada vez más reducido y también tratando de evitar como hitos arquitectónicos o puntos de referencias que le den un sentido de lugar inmediato para... Yo creo que el cerebro trata de buscar eso tan rápido y de resolver la foto tan rápido que son como estrategias, ojalá para que la persona siga mirando y siga buscando y no y dejarlo más como en tono de una pregunta y no tanto como un evento en un lugar específico eh, no sé, lo soluciona más rápido. Sí. Hay una parte de observador pasivo y otra parte sin duda, como una intervención o una transformación que se hace al fotografiar, que es una transformación muy leve, muy sutil, pero sin duda al fotografiar, aunque uno esté trabajando en un lenguaje documental, va a haber una transformación que se va a hacer de 3 dimensiones a 2,
los límites de color a blanco y negro, temas de óptica, cuando se trabaja con profundidad de campo. Entonces, son transformaciones leves que hay dentro del lenguaje fotográfico, pero sin duda, simplemente al sacar un pedazo, al extraer un pedacito y darle importancia a eso, ya de por sí, eso sería considerado como mi intervención, como sacar e iluminar una parte y decir como, miren esto, o destacar algo específico. Sí. Pero sí era necesario salir del punto de vista mío primero, de la fotografía, y ver como más el lenguaje de la arquitectura, del urbanismo, y ver cómo la ciudad eh, tiene un lenguaje, ¿no? Y se va manifestando y se va expresando de distintas formas, especialmente en Latinoamérica, que no hay mucha planificación urbana, sino tiene más que ver con las necesidades del momento que van surgiendo, y esas necesidades generalmente se cubren con soluciones que muchas veces se piensan que hagamos esto por un rato y después lo resolvemos a ver, y a veces se queda en eso. Y eso también vuelve a tu primera pregunta de la diferencia que hay entre Chile, Colombia, Perú. Yo creo que eh, muchas veces los lugares que fotografío que me llaman la atención son estas cosas que se pueden repetir en cualquiera de estos tres países, en que no son específicos a este lugar, sino que se pueden dar en distintas partes, ¿no? Y pueden tener como más lecturas. Yo creo que es un poco pretencioso también hablar de la fotografía así como arte, porque la foto tiene una cosa que siempre va a estar ligada a algo totalmente utilitario, ¿no? Que ahí viene como que siempre tiene que estar al servicio de un registro, un documento, que le da esa veracidad, y que también al mismo tiempo juega en contra de la fotografía en el mundo del arte, porque no es como un objeto único, en el mercado siempre va a estar en desventaja. Y yo me considero que estoy entre esos dos mundos, ¿no? Como en el mundo, entre el documento y el, y el arte contemporáneo. Es una cosa así como que son mis dos influencias, ¿no? Entonces, por un lado, el documento le da una cierta veracidad histórica como un piso, y por el otro lado, el mundo del arte le da una lectura más poética, más abierta, y también una cierta libertad para elegir temas que no son totalmente pues necesarios, ¿no? Un tipo de fotografía que es más bien inútil, pero que usa el lenguaje del documento y el registro para, para hablar de, en el fondo, cosas que están pasando ahora, ¿no? De la actualidad, sí. Sí, bueno, yo hablando aquí de que no estoy, que no quiero hablar de un lugar específico, pero en el fondo mi relación con Santiago es muy importante en el libro Panorama y en el trabajo que estoy haciendo ahora. Y es definitivamente un homenaje, porque el proceso para el libro y el proceso para esta nueva serie que estoy trabajando tiene que ver con trabajar, con caminar, perdón, y recorrer la ciudad de una manera casi como sensual con la ciudad, ¿no? Tengo que buscar nuevos tipos de recorridos, meterme por sus rincones, en ese sentido busco como interactuar con la ciudad de una manera personal. El tema de las palmeras a primera vista puede verse como una crítica, o lo pueden relacionar como al tema
de las antenas de celulares, mucha gente que es como el artificio, o a la crítica de cómo se maneja la naturaleza en la ciudad. Sí, tiene de eso también, pero la inspiración original sale más de la admiración y de sentirse identificado dentro de espacios urbanos. Entonces, en el fondo, clasifica más como un homenaje. Sí, yo creo que hoy en día debería ser una crítica. Si uno está haciendo fotografía como arte hoy en día, sin duda tiene que tener ese elemento de crítica detrás, especialmente por el número de imágenes que circulan hoy en día en los celulares, en los computadores, en la publicidad. Yo creo que es la labor del arte crear una cierta o incentivar una cierta reflexión acerca del mundo de las imágenes que estamos produciendo millones al día. Entonces sí, tiene que tener ese nivel de crítica eh, para hacer una obra así completa. O sea, yo creo que tenemos tantos canales de comunicación hoy en día para compartir imágenes que sin duda se puede crear conciencia por medio de Facebook, Instagram y todo. Y muchas veces em, páginas o gente que no se lo propone hacer críticas al hacer compilados como de los 10 mejores selfies del año. Nada más al compilar esa información y presentarla de esa forma, ya está hablando de un fenómeno cultural, de la manera que estamos usando las imágenes y ya eh, está poniendo a la gente a pensar de cómo nos estamos retratando y cómo estamos usando la fotografía hoy en día. Yo ya eso ya lo veo como una cierta reflexión, como una cierta crítica y es genial toparse con ese tipo de información sin quererlo así como uno buscando tonteras en Facebook o Internet. Se topa con algunas joyitas. Son retratos, pero no aparece nadie, nunca. Y yo le puse retratos porque son observaciones muy fijas. En este caso específico son arbustos o árboles o seres vivientes, ¿no? Que van creciendo con la luz. Yo creo que el retrato se define por un tipo de observación hecha fijamente y con un respeto a tal punto de que esa persona o esa cosa mira de vuelta. Entonces hay como un reconocimiento, ¿no? Para llegar a esa serie de retratos fue todo un camino de observar a la naturaleza en la ciudad, que se fue también, partió como de planos bien generales y se fue volviendo cada vez más específica hasta que al final ya terminó siendo como unos personajes y por eso tomó ya el título de retratos. Sí. Y además es clave también el tema de cómo se presentan, la necesidad de estar todos en serie y al tenerlos en conjunto empiezan a aparecer como sus cualidades antropomórficas, ¿no? Y empiezan a aparecer eh, como las cualidades de cada uno y empiezan a aparecer ahí los personajes. Sí, siempre trabajo en serie porque siempre trabajo fotografiando una cosa y es al combinar todas esas fotos de una cosa que empieza a cobrar sentido qué es lo que quiero decir. Muchas veces al mostrar la foto de una cosa o de una parte de la serie nada más, yo creo que para una persona que no ha visto el resto del trabajo
o sea, funciona como una foto X también. Además, eso también puede ser una ventaja, ¿no? Que no da suficientes claves a cuál es el propósito de la fotografía por sí sola. Entonces pasa a ser como un documento pseudocientífico, así como amateur, que, que no le da a uno toda la información, no resuelve todo. Y que al tener la secuencia, ahí se ve más como la idea que hay detrás, la investigación, que tiene que ver con como obsesiones o observaciones más formales a todo un trabajo que hay detrás que tiene que ver con la ciudad y la naturaleza. No, yo creo que la forma que el potencial de la foto se cumple del todo es definitivamente la publicación. Y bueno, y lo descubrí al hacer mi libro y terrible, porque ahora ya empecé como con esta necesidad o estas ganas siempre de pensar en libro. Además se da muy bien para seguir el formato del conjunto, de la serie, de la secuencia. eh, Viaja muy bien como fotografía, interactúa súper bien con el texto, la publicación. Por otro lado, también yo vengo de la tradición de trabajar la foto como un objeto. Vengo de la generación que aprendí en el laboratorio blanco y negro, como tener un respeto hacia la técnica, hacia hacer un negativo bien hecho para poder después hacer una copia bien hecha y como seguir los pasos del proceso. Entonces, por ese lado también creo que eso le da una cierta consistencia al trabajo y al proceso, ¿no? Que uno tenga que seguir todos los pasos en orden para llegar a un resultado final que sea satisfactorio, pero no sé si sea que eh, últimamente ando más como orientado hacia la publicación o este trabajo que estoy haciendo creo que funcionaría mejor como publicación que creo más en la imagen impresa que en un espacio de exhibición, en una galería. Sí. Bueno, Martín Chambi para mí es un referente muy importante eh, porque es un fotógrafo que también ha sabido caminar como entre dos territorios, ¿no? Siempre ha tenido una dualidad entre registrar paisaje y la sociedad cusqueña, por un lado, siempre esos dos lados. Por un lado, también la parte indígena y también la parte de la alta sociedad de Cusco. Entonces, en ese sentido que yo hablo que estoy como entre dos mundos, entre la parte documental y artística, también me identifico mucho con la obra de Martín Chambi. Chilenos, hay que hablar de Sergio Larraín, obviamente. em, em, Manuel Álvarez Bravo también me gusta mucho, creo que es importantísimo para la fotografía latinoamericana del siglo XX y darle una cierta identidad que es fotodocumental pero lírica, ¿no? Entonces tiene como un documento poético, la manera que titula sus obras, la manera que le da ese sello, ¿no? Que puede ser, suena como medio cliché, como, como realismo mágico, que lo define todo de una manera muy, como muy corta, ¿no? Un poco muy limitado. Pero Manuel Álvarez Bravo yo creo que le abrió la puerta a muchos fotógrafos latinoamericanos. Y fotógrafos contemporáneos también ahora trabajando en Perú, Pablo Ger, Philip Gruenberg, Luz María Bedoya, eh, fotógrafos en Chile también contemporáneos que admiro, como amigos míos como Josefina Astorga, Andrés Durán, Marcos Segers también.
Son fotógrafos que yo siempre estoy intercambiando ideas, em, gente que trabaja en publicaciones también como Ediciones Daga, Jorge Loce que trabaja como en el mundo editorial, pero también es fotógrafo. Y de referencias, no sé, muchas más. De Argentina, Horacio Coppola también para mí es importantísimo. Muchos fotógrafos en Brasil, como Miguel Río Branco también. eh, Fotógrafos en Colombia, toda una camada de fotógrafos jóvenes así que trabajan hoy en día. Muchos. No sé ni por dónde empezar. Bueno, y si hablamos de internacional, Eh, ahí sí que me complico porque tengo que empezar como a contar la historia de la fotografía. Empezando por Fox Talbot, que le da como una mirada también casi científica a la fotografía, que eso tiene mucha relación con, por ejemplo, con la escuela de fotografía alemana, ¿no? Que son cosas que son las ventajas del lenguaje fotográfico, una mirada llamada como objetiva o mecánica a lo que está mirando, ¿no? Que es un punto de vista más frío. Y pasando por eso todo lo que es siglo XIX, fotógrafos de paisajes, como Roger Fenton también es una influencia muy grande para mí, eh, en el sentido de usar la cámara y la fotografía como para mostrar mundos lejanos, pero aplicar eso al mundo contemporáneo, en que ya todo está como descubierto, ya todo está fotografiado, entonces aplicar como ese espíritu de descubrimiento, pero a mi barrio o a lugares que están cerca en la ciudad. Después, siglo XX, está Eugene Adje, Walker Evans, Ed Ruscha, Robert Adams, que ha sido también toda la evolución de la imagen. eh, Eugene Adje, que también hablaba de sus fotos como documentos, que no tenía ninguna pretensión de hacer arte, simplemente de registrar lugares así fielmente, pero al aplicarle ese punto de vista de no tener ninguna pretensión de nada más, fue que mm, le dio una nueva vida a la fotografía, ¿no? Y descubrió como todo un potencial que supieron explotar muy bien los fotógrafos desde los años 20 en adelante. Después, gente del mundo del arte en los años 60, de la fotografía del mundo del arte conceptual, que querían usar la foto solo como registro también. Entonces está ahí entre esos dos mundos, entre el mundo más formal, como del siglo XIX, y un mundo más que tiene que ver con la fotografía como algo más juguetón y más informal. Entonces trato de balancearme como entre esos dos mundos, entre la foto como registro de algo que pasó y por el otro lado algo más formal, como con una cámara primero análoga, con un trípode y una mirada más contemplativa. Estoy ahí entre esas dos cosas así constantemente. Él es una persona que le ha dado nuevas lecturas al paisaje y también ha ayudado a redefinir lo que es la fotografía de paisaje, ¿no? Em, Tratar de desplazarla como de zonas que no han sido habitadas por el hombre a ver el paisaje también como un estacionamiento de un supermercado. Y en el fondo lo que hace es abrir la percepción de nuestro espacio urbano, de la ciudad y tratar de verlo todo como un espacio en construcción donde interactúan también distintas fuerzas de naturaleza, cultura y poesía también al mismo tiempo.
para llegar acá tuvo que hacer un largo camino primero de desfase de tiempo, mientras que pasaban esas cosas en los 60s, 70s, todavía no se daban específicamente ese tipo de trabajos acá. Estaba Chile pasando por un momento de dictadura que no estaba lo más abierto a las ideas, entonces tuvo que pasar un tiempo para que la fotografía como registro de acciones de arte, del EPE y la movida avanzada cobre como ese protagonismo. Pero definitivamente desde esa época fue clave e instrumental para fotografiar todo ese tipo de cosas totalmente em, pues que se iban a, sí, desaparecían, ¿no? Que necesitaban esa herramienta simplemente para registrarse. Y de ahí a los 90s, o sea, primero hacer todas esas obras y después el tiempo que tuvo que pasar para que se reconozcan y se les diera valor a todas esas obras que por mucho tiempo estuvieron guardadas. Y hoy en día están saliendo a la luz, hoy en día están como se les da el valor en el mercado. Y hoy en día también una nueva generación de artistas y fotógrafos están usando esas mismas herramientas para hacer sus obras. Obviamente con problemáticas muy distintas, porque no hay esa necesidad, esa urgencia de hablar arte político tan explícito. Entonces, claro, pasa a cumplir otras funciones, como yo decía, en mi caso un poco más sutil, un poco más silencioso, pero sin duda que es una herramienta clave en el mundo del arte hoy en día. O sea, pintores y artistas que no vienen del mundo de la fotografía, que es clave para su obra como parte del proceso, o gente que, claro, que trabaja, que viene del mundo del video y que sin duda termina en el mundo de la fotografía también. Pero hablando de cómo el recorrido que tuvo que llegar, o sea, que tuvo que hacer y cómo llegó hasta acá, el hecho es que sí, se demoró, se tomó su tiempo en llegar aquí, pero es interesante las interpretaciones que se le están dando a la fotografía en el mundo del arte contemporáneo acá en Chile hoy en día. Yo creo que se están haciendo buenas obras, mucha gente joven creando buen trabajo y vamos a ver qué pasa con todo esto. Ojalá que encuentre una salida y una forma de, de que se utilice todo eso. Estamos como en un punto de quiebre, ¿no? De que está gente produciendo mucho y no sé si hay todavía la cantidad de espacios o mercado para absorber todo este trabajo. Entonces, no sé, espero que se pueda dar bien para que gente siga produciendo. Es que, claro, yo creo que más que Chile o Estados Unidos es como el tipo de público que ve esas fotografías. Para mí fue una experiencia muy interesante exponer en el Museo de Arte Contemporáneo porque el tipo de público es bien variado y las conversaciones que uno tiene con la gente son muy interesantes. Eh, y, y la verdad mi obra no es nada así muy intelectual, entonces es fácil como entablar una conversación con la gente y aunque no busquen ser de un lugar específico, sin duda la conexión de la gente es con su ciudad y se identifican con lugares específicos y como que por ahí va el relato. En cambio, en Estados Unidos no he tenido la oportunidad de exhibir ese trabajo, pero claro, hacen las relaciones mucho más rápidas
referentes históricos y más por ese lado, ¿no? Como de la tradición de la fotografía y el lenguaje más como académico. Está bueno eso de definitivamente una escuela de mirar. Me gustó esa como definición. Por un lado, sí, así es como se mira la foto, aprender como el lenguaje de la fotografía, lo maleable que es, lo manipulable que es, cómo uno tiene que aprender a desconfiar en cierta forma de una foto. Pero por otro lado también cómo la fotografía es una herramienta para mirar el mundo y abrir los ojos para lo que pasa y cómo uno puede ver material de inspiración en todas partes. Y claro, y eso es lo verdaderamente fascinante de la historia de la fotografía o enseñar fotografía, que a mis alumnos puedo mostrarles referentes de cualquier tipo de tema, de gente que esté trabajando en su cama sin salir de su pieza, puedo mostrarles cómo trabajar así y que hay una cantidad de posibilidades tremendas. Y por el otro lado es cómo también vivir la vida o estar en el espacio verdaderamente mirando, así abriendo los ojos y mirar el espacio que uno lo rodea. En ese sentido la fotografía puede enseñarle a uno mucho. Y ahí también podría definirse como la escuela de mirar. Yo en mis cursos de distintas carreras, porque a veces doy cursos en la Facultad de Periodismo, también en la Facultad de Arte y también en un diplomado, que es un perfil de alumno distinto, que son gente aficionada, que son profesionales, que tienen cámaras y quieren aprender a usarlas, que no aspiran a ser fotógrafos profesionales ni artistas. Pero en general el propósito es el mismo, que es aprender a usar la cámara como una herramienta y para eso tengo que ver las técnicas así desde lo más básico, ver un poco de historia de la fotografía también y ahí volvemos a lo que es el lenguaje fotográfico y cómo ha evolucionado desde el siglo XIX hasta volverse una parte como muy importante del día a día y presencia en distintos soportes, en el fondo que llega a nuestra vida diaria por todas partes. Eh, y tercero, también el propósito es aprender a ver la foto como arte contemporáneo, ¿no? Y ver por qué es que hoy en día una foto de un supermercado puede llegar a costar 3 millones de dólares o eh, los autorretratos de Cindy Sherman, cómo llega la fotografía contemporánea a eso. Y es todo un recorrido que uno si a primera vista muchas veces no lo entiende, pero hay que investigar un poco y si se tiene un poco de curiosidad se mete a un mundo que es muy interesante y que en el fondo es un reflejo de toda la evolución del siglo XX, el uso de las imágenes, el fotoperiodismo, cómo tuvo su auge también la creencia como de la veracidad de la imagen y cómo eso también se derrumbó, cómo la imagen pasó por una época como mucho más intelectual con el posmodernismo y ahora estamos en una mezcla de todo que tiene que ver como con el mercado del arte, la publicidad, las redes sociales. Ojalá tratar de entender un poco de lo que estamos ahora, que es difícil, porque estamos como en una etapa de aprendiendo a usar los teléfonos, aprendiendo a usar, a comunicarnos por medio de imágenes, todavía estamos muy como en proceso, como viendo a ver cuáles son nuestros propósitos con eso. Así que ese sería como el objetivo de mi clase, que siempre me quedo corto, nunca me alcanza el tiempo,
Y dentro de eso, uno de los otros propósitos es crear un proyecto fotográfico. Entonces ahí viene también lo de cómo aprender a usar esas influencias para crear y tratar de decir algo que muchas veces se puede tomar mucho tiempo, o sea, son cosas que uno recién alcanza a descubrir con los alumnos, pero que ojalá de ahí ellos tengan tiempo para desarrollar por sí mismos y seguir sus caminos más adelante. Nunca he sido una persona, nunca he tenido muchas cámaras ni muchos lentes. Siempre me pasa que compro la cámara con un lente, como dos lentes, y generalmente uso uno. Tengo una cámara de placas de 4 por 5 pulgadas con un lente 120 milímetros, que eso equivale más o menos como un 35 milímetros. O sea, es un punto de vista levemente angular. O sea, le da un campo de visión un poco más amplio que la visión humana sin necesidad de distorsionar mucho. Eso en el fondo es como decir, no llamar mucho la atención a la óptica y al efecto fotográfico. Esa es una cámara, mi cámara de placas, que es una cámara que la tengo que trabajar siempre con un trípode, que es como el punto de vista o la mirada más contemplativa, ¿no? Que requiere un ritmo lento, que todas las condiciones se den bien para hacer una foto, que esté la luz adecuada, el tema perfecto. Y tengo otra cámara que es una cámara portátil, que es una cámara de formato medio, que es 6x7. Y también la tengo con el mismo, un lente equivalente. Y esa es como para ir haciendo anotaciones en la calle. Entonces esa la llevo en una mochila. Veo algo que me gusta, saco la cámara, hago una foto, la guardo y sigo caminando. Y claro, con la primera hago como un primer recorrido y si veo cosas más interesantes vuelvo con la cámara de placas y hago otra como otra pasada más formal, más detallada, más descriptiva. Y esos equipos aprendí a usarlos en Chile, empecé a estudiar fotografía y ahí empecé todo lo que es con la cámara análoga, con el laboratorio y tuve muy buenos profesores como para esa base técnica. Y después en Estados Unidos seguí estudiando y me tocó toda la transición de análogo a digital y bueno, eso es como lo que estoy incorporando ahora, pero hacer las tomas análogas y después las impresiones digitales y sigo, o sea, lo sigo usando, primero porque tengo esas cámaras todavía ahí que son muy buenas y tengo acceso a película, mientras lo tenga lo voy a seguir haciendo y tengo todavía mucho que aprender con esas dos cámaras, yo creo que da para rato. No, las placas son película que está preparada, entonces yo la compro así de a packs de 100 o 50 y lo único que necesito es un espacio oscuro para cargarlas y después un espacio oscuro para revelarlas. Entonces eso todo lo puedo hacer en casa, en mi baño y después lo digitalizo en mi taller. Tengo un escáner también de una escala casera y puedo digitalizar mis placas y hago copias de trabajo como para ver en casa también. Y ya una vez tengo eso más o menos resuelto, ahí con eso trabajo para definir una serie, definir una secuencia y ya la etapa final sí tengo que hacerlo en otra parte, en un laboratorio de impresión o con ayuda de alguien más. Y ahí sí ya hago las fotos para grandes y marcadas y todo. No, hay un lugar. Entonces, todos los fotógrafos como que tienen que tener su stock personal porque no puede pasar, no es como que hay todo el tiempo película. Entonces, cada uno tiene en su refrigerador como su pequeño stock de película y ese es
como su seguridad, ¿no? Le das, aunque muchos no la usen, está ahí guardadita esperando. Y cada vez se hace más difícil. Tengo que pedirle a alguien que viaje a Estados Unidos y me trae un poco de película, pasa por los rayos X. Se me ha dañado mucha película así. Y eso en el fondo lo que hace es como ir limitando las opciones y va también definiendo como el lenguaje de cada uno específico. En la foto, en mi caso, ayuda a eso. Por eso yo estoy trabajando blanco y negro. Tuve ciertas limitaciones técnicas que no podía hacer placas a color. Y ahí fue como, ok, ya, ahí ya tengo una cosa resuelta. Mi trabajo va a ser en blanco y negro y punto, y ya. Y de ahí partí con eso, ¿no? Ciertas como que entre más limitado sea el campo, ojalá por ese camino ir haciendo una mirada más directa y más clara. Y sigo en esa búsqueda.